de investigación, ¿vale? Hay una materia, no son seriadas, aquí no es como la escuela, la prepa o donde estuvimos anteriormente, que a veces las materias vienen seriadas, no es el caso. Son materias base que nos van a servir para poder funcionar o para poder abarcar ciertas materias que vienen más adelante. La materia de principios y técnicas de investigación está correlacionada, digo correlacionada porque no es una relación directa con la materia de metodología de la investigación científica, ¿sale? Esa materia de metodología se ve en el cuatrimestre número 6, ¿sale? Entonces, ¿qué es la investigación? Es un proceso psicosocial, es un proceso social, es un proceso de aprendizaje en el cual buscas, descubres, analizas, verificas, modificas cierta información que se te presenta o que se te ha presentado sobre algún acontecimiento o algunos acontecimientos. ¿Cuál es la finalidad de la investigación? Simplemente dar solución o dar respuesta a ciertas cosas o panoramas que se te están presentando. ¿Como cuáles panoramas? Por ejemplo, acerca de alguna situación social, alguna situación clínica que se pueda presentar en en alguna población. Todas estas nuevas enfermedades que se van desprendiendo, estuvimos hablando o hemos visto o vivimos este panorama de lo que fue el COVID-19. El COVID-19 es es la representación más sólida de lo que tiene que ver con la investigación científica. ¿Por qué? Nosotros entramos a un panorama incierto, corría el año 2019, que yo creo que usted estaba en la prepa, o ya estaba en la secundaria, no sé. Sí estaba en la Ujú. secundaria, ¿no? ¿En qué año, perdón? En 2019, el 2020. 2019. Sí, Ok, yo usted no, estaba, no, 2019, 2020, ya, no, 2020 ya había entrado a la prepa. Sí, en el 2019 en la secundaria. estaba en la secundaria en el 2019. En el 2019, ¿qué pasó? A finales del 2019 se empezaron a escuchar rumores, paranoia, toda la situación clínica de en China se está muriendo la gente, en China está pasando esto, en China esto, tal, tal, tal. Y los programas amarillistas, ¿no? Eh, Nosotros, ¿cómo se llama? Yo lo veía yo en Mamás de Televisión Azteca, que se moría la gente en la calle, ¿no? Y viene la paranoia. Yo entré en paranoia completamente. ¿Por qué? Porque veía yo la noticia de ayer y decía yo, ¿en qué momento va a pasar aquí? ¿En qué momento va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Cuando llegó el primer caso, fue entonces, pasó toda esta situación, pero no vamos con lo que pasó conmigo, ni lo que pasó con usted, ni nuestras familias, que no sé si en su caso hubo alguna persona que haya fallecido. Ya tíralo. Este, pero, ¿qué pasa con la investigación o qué pasa con estos grandes laboratorios? Pasó una situación distinta. ¿Por qué? Porque llegó un panorama incierto. ¿Qué se sepa? ¿Cuál fue ese panorama? Simplemente una enfermedad nueva, una enfermedad que nadie conocía, una enfermedad que los médicos no conocían, una enfermedad que ni siquiera sabíamos cómo iba a atacar el cuerpo y que a la fecha, sigue sin haber medicamentos que lo maten. Te pueden controlar, te pueden guiar, pero no hay un medicamento que realmente diga esto mata el COVID-19, no. Entonces, se da un proceso. Pasó un proceso muy largo de más de un año, porque usted es testiga que fue más de un año, para que se pudieran desarrollar ciertas vacunas para podértelas aplicar para no contagiarte de COVID y que a la fecha siguen siendo procesadas. A diferencia es que ahorita ya no puedes acceder de manera gratuita. Ahorita tú las tienes que comprar, ¿no? Más de 800 pues para comprar una vacuna, pero son preventivas nada más. ¿Qué pasa con toda esta sinergia? Esta sinergia o esta situación nos da la panorama de de una investigación, de un análisis exhaustivo. Un grupo de científicos tuvo que investigar exhaustivamente sobre lo que estaba pasando, sobre cómo estaba pasando para dar una solución oportuna. ¿Sale? Ese es el panorama o esa es la dinámica de una investigación científica. Analizar el problema, ver todas las alternativas, ver cómo funciona el problema, ver qué lo está causando el problema,
ver en dónde se está dando más el problema, porque al igual que los estudios de mercado que podemos hacer para identificar nuestros mercados potenciales, también hacemos un análisis objetiva de la población para identificar, tenemos que identificar esta parte de, ok, ¿qué población o qué lugar es el más afectado por esta enfermedad? ¿Entiende? Es muy simple. Tuvieron que analizar los lugares, las poblaciones, las densidades poblacionales, los hábitos de las personas, con qué frecuencia se empezó a enfermar la persona, cómo era la enfermedad, cómo es la enfermedad, para poder buscar una posible solución que realmente diera parte a algo positivo para los demás. Y todo eso parte de una investigación científica. ¿Por qué? Porque analizamos el panorama. Todos, la investigación científica, Cristina, parte por algo que se llama observación. Es importantísimo que tú tengas este parámetro de observar, analizar. Se debe de observar, se debe analizar. La investigación científica nos dice, analiza, observa, observa cómo se está desarrollando el problema. Dentro de las fases de la investigación científica viene la observación. Tú vas a analizar. Analizas qué está pasando. Los científicos analizaron que la gente se estaba muriendo, que la gente se contagiaba de manera rápida. Primero fue que porque te juntabas con una persona, luego fue que por saludarla, luego fue que por las partículas del aire, luego dijeron que hasta en 2 metros de distancia las partículas te podían contagiar. Entonces todo eso forma parte de un análisis objetivo. ¿Para qué? Para llegar a un proceso de experimentación o a un proceso real en el cual nosotros vemos las consecuencias. ¿Qué fueron las consecuencias? Pues que la gente se murió. Y claro ejemplo es que hay mucha gente que falleció. Los abuelos de mis primos, los abuelos paternos de mis primos, murieron en casa. Y los señores, sí, son personas que eran de dinero, este, aún así envueltas en plásticos, o sea, realmente envueltas en plásticos en su caja, flejada las cajas y al panteón. ¿Por qué? Porque también está esa situación. Ahorita no sé si estén investigando, porque quiero pensar que también investigando sobre los cadáveres de personas que fallecieron, de los primeros que fallecieron, para ver si aún todavía son contagiosos. ¿Por qué? Porque si son contagiosas, entonces significa que ese tipo de lugares no los puede sacar. Y todo forma parte de una investigación y forma parte de algo que se llama proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento, Cristina, es un proceso psicocognitivo de aprendizaje. Lo que nosotros estamos haciendo es un proceso psicocognitivo de aprendizaje. Usted está aprendiendo, usted está escuchando. Estamos teniendo una clase síncrona a distancia, ¿sale? Sí. Asíncrono sería que yo grabara la clase y usted entrara directamente a la plataforma, visualizar el video y ahí tiene una clase asíncrona. Sin embargo, aquí lo que estamos pasando es una clase síncrona en donde estamos en tiempo real en una plataforma. ¿Sale? Y usted está obteniendo un proceso de conocimiento, un proceso de aprendizaje. Obviamente es un proceso de aprendizaje limitado porque el tiempo es limitado, es reducido. A pesar de tener 2 horas por clase, cuando menos sientes ya se fue media hora, ya se fue una hora, ya cuando ves ya se está acabando. Pero se toma el tiempo y el espacio para poder dar la particularidad de hacer lo mejor o lo más posible sobre las actividades. Ok, un proceso de aprendizaje va a depender mucho, Cristina, de la persona. Hay personas que cognitivamente son muy despiertas y cuando hablo lo que de cognitivamente es que realmente tienen un potencial de aprendizaje súper rápido, de manera rápida, aprenden de manera rápida, entienden de manera rápida, les entran los conocimientos a su cabeza y hay otras personas, Cristina, que son muy complicadas para poder aprender o que les cuesta más trabajo poder aprender, ¿sale? No es malo, no es Sí, bueno. ¿Sí le escucho? sí, no, sí. Cuando tenemos ese caso, cuando tú detectas un caso de una persona con un proceso de aprendizaje más paulatino o más difícil o más tardado, debes de generar estrategias de aprendizaje. Aquí el detalle es que cuando tú generas estrategias de aprendizaje, debes de estar basándote mucho en la pedagogía o en la psicopedagogía. ¿Por qué?
porque debes de entender primero qué tipo de situación clínica tiene la persona. Le puedo compartir que ahorita de mis alumnos que entraron al sistema dual en CONALEP, yo detecté sin ser psicólogo, sin ser pedagogo, que por los años que yo llevo de experiencia me hacen darte cuenta de muchas cosas, detecté que uno de mis alumnos tiene un problema. Y yo intuyo, porque le vuelvo a repetir, yo no soy psicólogo, ni pedagogo, ni psicopedagogo, que el chico puede tener un problema o es un espectro de autismo muy leve o moderado o un problema de TDA, que es el trastorno de déficit de atención con bipolaridad y rasgos de autismo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Cuando tú tienes un proceso de enseñanza a alguien más, y lo estoy hablando de la parte pedagógica, ¿eh? Pero el proceso de aprendizaje o del conocimiento es para muchos, para todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú detectas que hay alguien más así? Debes de generar, le digo, esta estrategia de cómo le vas a mencionar las cosas o cómo vas a decir las cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú codependes y él codepende de lo que tú le digas. Basémoslo en una empresa. Misma particularidad. ¿Por qué cree usted, Cristina, que a las empresas les cuesta mucho trabajo decir, soy una empresa inclusiva? ¿Realmente hay empresas inclusivas, Cristina? Póngase a pensar y dígame, contésteme esa pregunta. ¿Cree usted que hay empresas inclusivas? ¿Y qué será la inclusión? Ajá, ¿qué es ¿Qué cree que sea usted la inclusión? A ver, mm, ¿tiene amigos que sean homosexuales o amigas lesbianas? tenía, ajá, Ok, tenía una amiga. una amiga lesbiana, ok. Tiene amigos heterosexuales, normales, que no les gustan las Sí, mujeres y los hombres. Ok. ¿En algún momento su amiga tuvo roces con sus amigos? sí, Ok. ¿Sus amigos la trataban de una manera normal o la discriminaban por tener una preferencia sexual distinta? no, la trataba normal. Ok. Son inclusivos. Sin Okay. procesarlo, sin saberlo, eran inclusivos. ¿Qué pasa con los grupos sociales? Ujú. Actualmente, ahorita le voy a poner el ejemplo para que lo capte esta parte. ¿Conoce al grupo de estas chicas, las famosas perdidas, estas mujeres trans que se hicieron súper virales por un video en el cerro? Ah, creo que sí, ajá, es A Wendy. Wendy Guevara, Paulita Ajá, Suárez y se les pegó una famosa Kimberly. ¿Por qué sí, hablo de ellas? Ellas ajá. son el claro ejemplo de la inclusión forzada y mal estructurada en nuestro país. ¿Por qué? Vamos Ujú, para el ejemplo. Estas dos personas de nacimiento hombres, de identidad sexual mujeres, porque es su identidad sexual, por eso se volvieron, por eso y empezaron a transicionar. Se hacen virales, se hacen famosas. Wendy Guevara despunta más. A Wendy Guevara la meten a un programa de televisión famoso en todo México, con niveles de audiencia muy elevados. El morbo era morbótico. ¿Y qué es morbótico? Pues ver a una mujer trans, como ya se autodenomina, una chica trans, contando sus experiencias de vida, contando que no pretendo ofender, que es una mujer que tiene senos y también tiene pene, comparándolo a cadena nacional. Yo no digo que sean cosas malas, pero tampoco son cosas bien estructuradas en cómo decirlas. ¿Por qué? Porque menospreciamos siempre el carácter de una mujer biológica. ¿Me entiende? Usted es una mujer biológica de nacimiento. Ella es una mujer transgénero, transexual, perdón. Una mujer transexual tiene que entrar a un estereotipo de una mujer biológica en donde nunca va a entrar al 100% porque no comparten esa parte de la biología. Cuando hablamos de un punto inclusivo, compañera, Cristina, es que a este tipo de personas, mujeres trans, hombres trans, mujeres, hombres homosexuales, mujeres lesbianas, hombres bisexuales, logren estar en la esfera normal de las personas normales. Ellos son normales, pero los cambia o tienen un rasgo diferente de ser Era una una niña, sí. comunidad. ¿Entiende? Si la gente acepta
a este tipo de seres humanos en un entorno social normal se llama inclusión. ¿Vio la película de La Sirenita que salió el año pasado? Sí, ¿Cómo la era de la actriz? LVH. ¿Cómo era la actriz? ¿O cómo es la actriz? Es morenita. Es morena. ¿Vio la película de La Sirenita de hace muchos años? Sí, la animada. Ajá, La sí, animada donde sale una niña blanca. ¿Qué pasa? exacto. Volvemos a otro punto de inclusión forzada. Tanto nos quieren vender el aceptar a todo tipo de personas que nos ponen o nos cambian una esfera de lo que nosotros conocemos por algo distinto. Eso es una inclusión. Eso es querer hacer inclusión. Incluir algo que no funciona. Pasa en la empresa. Imaginemos que usted es la reclutadora de su organización y llegan tres candidatos. Uno que Ajá, tiene TDA y bipolaridad, otro que tiene espectro autista en un grado muy leve que es normal, tiene un rasgo de personalidad distinto y le llega un hombre transgénero. ¿Con cuál se va? ay, Un hombre transgénero es una mujer que se hizo hombre. O bueno, ajá. transicionó a hombre. Y un El autista. TDA es el Ajá. trastorno de... ay, se me fue, el TDA es trastorno de déficit de atención y bipolaridad. Ah, ok. Yo lo padezco, no, bueno, yo no lo padezco, bueno, yo no me estoy autodiagnosticando, siento que lo padezco, es un trastorno en el que las personas solemos o suelen ser hasta cierto punto hiperactivas. Vaya, yo soy una persona muy nerviosa. Cuando tengo nervios, estoy pensando, estoy estresado, porque por ejemplo, ahorita estoy dando clases, tengo mi computadora y todo mi escritorio está lleno de papeles porque estoy también en la otra escuela, tengo un buen de trabajo. Entonces, al ver mis papeles, me ponen de nervios, estoy así como de, Por soy eso muy le... explosivo en hacer las cosas bien, pero va. La bipolaridad es estar feliz, luego estar de malas, luego estar feliz, luego estar de malas. Sí, El trastorno autista o el trastorno de es espectro cuando no autista, pues soportan sí el es un ruido, poco ¿no? complicado. Ajá, no les gusta el ruido, no les gustan ciertos colores, no les gusta que los abraces, no les gusta que muchas Nada. particularidades de. Ajá. Y las El personas orden. o mujeres o hombres trans son normales hasta cierto punto. Lo que las diferencia es que cuando es una mujer bueno, cuando es un hombre trans, toman hormonas masculinas y las Ajá. hormonas masculinas en el cuerpo humano empiezan a generar lo que es esta parte de malestares. Las mujeres y hombres trans, he visto reportajes que dicen, sufrimos porque a veces te da depresión, te da ansiedad, te da aquí, te da allá y muchas mujeres transgénero han preferido no tomar hormonas y quedarse como hombres. Obviamente su estructura física sigue siendo la de un hombre, sin embargo, nada Sí. más pues, dicen son mujeres. ¿A quién contrata? ¿Con quién, Al, con quién lidiaría más? ¿El pues hombre trans, TDA o espectro autista? con el transexual, Ok, con el el hombre. trans. Ajá. La ventaja, la desventaja. Bueno, ok. ¿Qué pasaría si usted lo va a contratar y el día de mañana no pasa seguido, va a llegar un lote de productos para su empresa, de materias primas, y sus cargadores no están, o van a estar nada más dos y son cuatro, y tiene nada más a la persona que acaba de contratar y tiene nada más a la persona que acaba de contratar. Lo va a mandar a cargar y él no va a poder cargar porque aún así, aunque No, estén tomando hormonas masculinas, sigue siendo todavía tiene no, fisionomía de mujer. ¿Qué haría usted? Tampoco le puedes dar privilegios. pues, sí, no. Pues lo tendría que hacer, sí o sí. Porque pues al Lo final de tendría cuentas que hacer sí o sí, y si a la persona le pasa un accidente, porque al hacerlo sí o sí estamos hablando de una manera egocentrista y ególatra de pensar, en la cual tú estás exponiendo al trabajador sabiendo que no tiene la fuerza física o no tiene la habilidad o capacidad para hacerlo, estamos hablando de una parte ególatra, ¿me entiende? pues, ¿qué es ególatra? Perdón. Ególatra, egoísta, que no te interesa si la persona puede o no puede, tú lo pides que lo haga y punto. A ti lo único que te Ah, ok. interesa es que el trabajo salga. Yo le voy a dejar un trabajo a usted, una ecuación matemática, y a mí no me interesa si la sabe hacer. Yo quiero que la ecuación esté lista dentro de 2 minutos, porque yo necesito avanzar y mis temas me Ajá. comen, ¿entiende? Eso es egoísta. Sí. Ok.
Se da cuenta algo, Cristina, que no podemos hablar de una situación como esta porque no sabemos cómo atenderla, Sí, exacto, no, no nos porque han enseñado. no conocemos el cómo atenderla. Y Ajá, pasa en la gran mayoría de situaciones que no conoces cómo vas a atenderla. Y eso es lo que te genera problema, problema, problema. Un proceso de psicoaprendizaje o un proceso que te genere conocimiento debe de ser de tal manera estructurado para que tu emisor, tu receptor sepa decir la información o dar el mensaje que tu emisor sepa decir el mensaje que tu receptor va a saber entender. Y si tu receptor no lo entiende, entonces tú personalmente debes de buscar la forma en que él te entienda. Y el proceso de conocimiento dice, el proceso del conocimiento humano tiene tres etapas, las cuales presentan las fases por las cuales el ser humano reacciona a sus impulsos de investigación, demostrando que la realidad es todo lo que existe. El proceso de conocimiento inicia al entrar en contacto con los órganos con de los sentidos con el mundo exterior. Esto quiere decir que desde el momento en que nos relacionamos y percibimos nuestro entorno, iniciamos el conocimiento y descubrimos del mismo. ¿Cuántos años tiene Cristina? 19 años. No la escucho. 19 años. No la escucho. ¿Qué hizo? Ah, Se escucha lejísimos, lejísimos. ¿Se puso audífonos? sí, 19 años. 19 años. Ok. Ujú. ¿Hasta qué edad de chiquita de infante se acuerda? ¿Hasta qué edad de qué, perdón? ¿De qué tipo? Ujú, o sea, sí, hasta de qué edad tiene recuerdos los más, pero los más viejos. Uy, pues como desde los 3 años. A ver, No, un poquito más grande, como de los 5 en adelante. déjeme pongo también audífonos porque como se puso usted audífonos yo la pierdo y como estoy muy sordo, luego no Ah, escucho. Déjeme, tengo mi diadema aquí, sí, mis audífonos. No se desconecte, si los quiere tener, no se preocupe. Ya me puse mi... ok. ¿Ya me escucha? ¿Me escucha? Sí, Ok, sí, sí la escucho. entonces, dice usted hasta de los 3 años. ¿Qué recuerda de los 3 años? ¿Qué es un recuerdo significativo que tenga usted? Pues a mis 3 años me gustaba bailar. Ay, no manches, Cristina, eso no es un recuerdo significativo, hija. Oh, bueno, Algo que diga ajá, usted. A mis 3 años me hicieron mi fiesta de presentación, por ejemplo. Yo le comparto, cuando tenía yo 3 años, mi madre es madre soltera, nunca me hacía ajá, fiesta. Cuando mi mamá me hizo fiesta, la única fiesta grande que me hizo fue a los 3 años. Y aún recuerdo, porque todos estábamos en un cuarto con las luces apagadas y se veía el pastel, o sea, esa parte rica de una fiesta, ¿no? De cuando eres niño, que lo tengo pregado en la mente y todavía veo las luces apagadas, veo el pastel, veo todo, o sea, realmente lo veo. Ese es un recuerdo significativo porque fue algo que estuvo dentro de tu infancia. Si hablo de bailar, pues lo sabe porque le gusta bailar ahorita. Entonces, algo más significativo, Cristina. ah, pues bueno, a mí no me hicieron fiesta grande, Ok, pero pues sí, o sea, más que nada, pues yo conviví, yo nací el mismo día que mi abuelita, entonces me ok, festejaron mi cumpleaños con ella, me hicieron mi pastel grande de mis 3 años ok, y pues conviví con toda mi familia, en especial con ella. ok. Estos aprendizajes o este conocimiento, Cristina, como lo dice aquí en la diapositiva, Ajá, se prenden o se atienden en base a la interacción que nuestros sentidos tienen con el entorno. Todo lo que nosotros hemos comido en algún momento, nuestro cerebro lo guarda, guarda los sabores, almacena esta presencia de sentimientos o sensaciones. Cuando dejas de comer algún producto, sí, algo de comida, y no lo vuelves a comer hasta tardado mucho tiempo, viene a tu mente esta parte de la, la parte como que de recordar, por ejemplo.
Ahorita yo no he tiene mucho tiempo que comí un helado, tiene más o menos como un mes, porque yo no suelo comer helados porque son de leche y a mí me hace daño la leche. Comí un helado de leche de galleta de esta de Oreo. Y ahorita que lo estoy recordando, se enchufa a mi cerebro el sabor del helado de Oreo. Lo empieza a traer mi lengua a mi pensamiento. Hace 3 semanas, 2 semanas, perdón, decidí dejar de tomar refresco, pues por lo menos un buen rato, porque es dañino. Eh, Me compré agua mineral. Mi cerebro está acostumbrado al sabor del refresco. Cada que yo me tomo un agua mineral por el gas, mi cerebro enchufa el sabor del agua mineral con el del refresco que yo tomaba. Porque mi cerebro y mis sentidos han hecho esta sensación de guardar ese pedazo de conocimiento, almacenarlo para poder utilizarlo más adelante. ¿Me entiende? Lo mismo pasa con nuestros aprendizajes. Si usted se pusiera a escarbar ahorita en su mente, si me escucha Cristina, porque le perdí no sé si está o no está. Sí, Ok, sí, sí, estoy aquí, lo estoy escuchando. si usted se pusiera a escarbar en sus aprendizajes o en su cerebro, le puedo asegurar que en estos momentos podría encontrar información de algún tema que algún docente le dio en algún momento de la prepa o incluso de la secundaria. Yo le puedo mencionar que tengo dos recuerdos muy marcados de secundaria. Uno, que fue una exposición que me dejaron en primer semestre, en primer año de secundaria, una exposición de español, porque fue la peor, la pésima, en donde hice un mapa horrible. La segunda fue una exposición en segundo año que me dejaron hacer un cartel, hice un cartelito de una hoja de oficio. Y otra que recuerdo que nos salimos de la clase del maestro de matemáticas porque salía yo a las 2:30 y el profe nos dejó salir hasta las 3, casi 4 de la tarde. Nos brincamos por la ventana. Son recuerdos que yo tengo significativos, de vivencias, pero también tengo recuerdos sobre información que yo aprendí. Entonces, todo esto, Cristina, forma parte de un proceso de conocimiento, un proceso de psicoaprendizaje. Nuestro cerebro tiene encapsulados recuerdos o memorias que han pasado. ¿Ha visto la película de Riley, la de Intensamente? Sí, Te maneja dos tipos de pensamientos o dos tipos de recuerdos. Los recuerdos esos que se hacen amarillos, que se me fue el nombre, los recuerdos. somos alegría. Bueno, No, los recuerdos que están en las esferitas. Ve que hay unos que tienen momentos significativos y se hacen amarillos, ya sea una situación de tristeza, una situación de alegría, pero la esferita es de color amarillo. Bueno, dejemos ese punto. Ahí nos representan mucho que ciertos recuerdos o cierta información que llega a tu mente, que cierta situación que te pasa a tu mente, a ti como persona, la vas a almacenar como un recuerdo clave para ti como persona. Y los demás no es que no sean tan claves, pero muchos los vas a ir desechando al cómo vas creciendo y cómo vas avanzando dentro de tus actividades personales. ¿Sale? sí. Ay, se me fue el nombre de Ujú. esos recuerdos. Bueno, no sé. La cosa es que nos menciona mucho eso. Hace una panorama muy real con esto. Y de hecho, apenas estaba yo viendo un video en internet que la película que viene, la de la segunda etapa de la de Intensamente, donde van a aparecer Emoción. nuevas emociones, Sí. maneja un rasgo psicológico muy marcado y realmente sí se basan sobre las emociones ser reales de nosotros como personas. Los conocimientos que le digo son pensamientos centrales. Esos pensamientos que nosotros los vamos a tener porque formaron parte de algo muy importante dentro de tu vida, que los tienes guardados ahí. Pasa el mismo en el proceso de conocimiento. Tú estás formándote como persona. Yo me formé como ingeniero en gestión empresarial. Usted se va a formar como licenciada en administración. Independientemente que las dos opciones son distintas y usted esté solamente en línea y yo haya estado presencial, ambos vamos a obtener conocimientos significativos que en algún momento vamos a utilizar. ¿Sale? ¿Dudas hasta este momento? No, de momento no. Ok, el proceso de investigación científica comienza cuando surge un problema. La necesidad de resolverlo y contestar las dudas crea en el ser humano un proceso de razonamiento, deducción, análisis e investigación
La investigación científica es un proceso de conocimiento social y natural con el fin de conocer la realidad objetiva por medio de leyes y teorías establecidas. Surge a través de la necesidad de dar solución a un problema. Es importante que tomemos en cuenta que la investigación científica va a nacer o surgir por la necesidad de solucionar un problema. Todo lo que nosotros veamos en nuestra panorama de vida tiene una finalidad, tiene un porqué, y ese porqué es solucionar un problema. Muy simple, vas a darle solución a un problema que está recurrentemente en el espacio en el que tú te encuentras. ¿Sale? Es indispensable. Es indispensable que tú lo soluciones, es indispensable que tú veas la panorama de cómo puede funcionar y de cómo lo puedes adaptar. ¿Sale? Tenemos este esquema donde nos habla este esquema, me parece que dice, a ver, déjeme ver un poquito esto. Es el de la investigación científica, definir el problema, planeación de la investigación, recolectar información, analizar la información, presentar los resultados. Y nos da a un punto que dice percepción de información requerida, retroalimentación del proceso, toma de decisiones a partir de la decisión. ¿Sale? Todo este proceso nos va a llevar a tomar ciertas decisiones y esas decisiones son para poder generar una forma distinta de actuar o de mover las cosas o de ver las cosas. ¿Sale? Ok, vamos a hacer una pequeña investigación, un pequeño ejercicio. Me va a ayudar, Cristina, a buscar el proceso de toma de decisiones. Lo va a investigar, son cinco pasos, perdón, los más importantes. Los va a investigar. Una vez que los tenga, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un ejemplo con el proceso de toma de decisiones. O sea, si el primer paso del proceso de toma de decisiones te dice es análisis del problema, vamos a buscar un problema que lo podamos resolver con eso, ¿vale? Después dice, busca alternativas de mejora o de solución. Vamos a buscar soluciones. Después dice, identifica qué alternativa funciona. Identificamos la alternativa de las que ya propusimos. Y después nos dice, ejecuta las soluciones o ejecuta las alternativas. ¿Vale? ¿Me agarró la onda? Sí. Va. Tiene tiempo para hacerlo, para poder buscar primero qué significa el proceso de toma de decisiones, cuáles son los pasos y después analizar un problema. Cristina, sobra 1 minuto 18 para que nos desconectemos. La voy a desconectar antes para que podamos regresar. La desconecto, se conecta y hacemos el trabajo.